Buenas tardes. Aparte de la gente que hay aquí en el salón, voy a hablar un poquito duro porque me dicen que hay 35 unidades de la Caja Costarricense del Seguro Social que están viendo la videoconferencia y como que no les está llegando el sonido. Entonces, si estoy hablando fuerte es por eso. Vamos a hablar un poquito y repasar lo que decía la licenciada Cortés. ¿Qué es un principio? Hoy aquí no necesariamente tienen que haber solo abogados. Las charlas que hace el colegio son abiertas. Y por una sencilla razón. Esta materia, los que la trabajamos, sabemos que es interdisciplinaria. No es solo de abogados. Aquí hay médicos, hay ingenieros, hay arquitectos, hay administradores, hay economistas. Y ellos tienen que aplicar, quieran o no, tienen que tener una base legal para en las diferentes etapas del proceso poder aplicar lo que la licenciada nos estuvo hablando y lo que la Sala Constitucional le recordó a la Contraloría General de la República. Entonces, básicamente, muy rápido, ¿qué es un principio? Es el hilo conductor del ordenamiento jurídico. Eso nos lo dice Román Navarro Fallas en un libro muy bueno de principios constitucionales que escribió junto con Rodolfo Pisa y el hijo de don Rodolfo Pisa Escalante, don Rodolfo Pisa Rocafort. Nos dice don Rodolfo Pisa hijo que si la Constitución está colocada en la cúspide jerárquica de nuestro ordenamiento, los principios que interpretan, integran o delimitan la Constitución tendrán el mismo rango constitucional. ¿Para qué nos sirven los principios? Tienen varias funciones. Está la interpretativa y está la integradora. La interpretativa cumple el papel instrumental de atribuir el significado preciso a las normas que el principio informa. Interpretar es reconducir las normas a los principios. Y la integradora, en caso de lagunas, en el ordenamiento jurídico, los principios suplen la falta de reglas para resolver el conflicto planteado. Por ahí traigo un caso donde la Contraloría hay una laguna en la Ley de Contratación Administrativa, nos tocó con un caso de la Caja, no nos iban a dar el refrendo contralor y tuvimos que pedir una revaloración del caso, una revisión, porque era un asunto bastante importante. Cuando lleguemos al caso se lo voy a contar para que vean cómo se va aplicando o cómo la Contraloría ha ido aplicando el principio de eficiencia y de eficacia. Rápidamente, parte de lo que es el bloque de legalidad, recordar que el artículo 7 de la Ley General de Administración Pública nos dice que es una norma no escrita y dentro de eso está la jurisprudencia y los principios, que las normas no escritas prevalecerán sobre las escritas de grado inferior, y esto lo comento porque por ahí siempre se escucha que hay muchas resoluciones, a la gente no les gustan algunas resoluciones que emite Contraloría, y dicen, pero ¿cómo la Contraloría va en contra de una norma en específico? Pero no tenemos que ver esa norma en específico, hay que verlo con respecto al ordenamiento jurídico, o sea, al bloque de legalidad, ¿verdad? O sea, hay que verlo en forma conjunta, en forma integral. Y también tenemos algunos ejemplos. El artículo 10 dice, la norma administrativa deberá ser interpretada en la forma que mejor garantice la realización del fin público que se dirige. Y deberá interpretarse, integrarse, tomando en cuenta las otras normas conexas y la naturaleza y valor de la conducta. Yo no puedo leer un artículo del reglamento a la ley de contratación administrativa y decir que lo voy a aplicar porque es principio de legalidad. No, lo estaría haciendo muy mal. Eso no se llama principio de legalidad, eso se llama principio de literalidad, porque me estoy olvidando del resto del ordenamiento jurídico, me estoy olvidando de los principios que en esta materia son de rango constitucional. Y ahí está el secreto, conocer eso. El artículo 16 nos señala, en ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la técnica o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia. Ustedes saben que a pesar de excluir una única oferta, ojalá que en un concurso que sea de urgencia para la administración pública para satisfacer una necesidad apremiante, y que esa única oferta que haya entrado cumpla técnicamente, financieramente
y que me haya entrado tarde 1 minuto. Hay administraciones que lo hacen. Hay administraciones que lo hacen. ¿Qué cuesta agarrar esa oferta y mediante un acto motivado abrir la oferta, revisarla, si cumple técnicamente, si está dentro del límite de la razonabilidad de precios, hacer un acto donde se diga por qué se entra, se habilita, por qué se entra a conocer, se está violentando algún tipo de principio, por ejemplo el de igualdad? No. ¿Se está satisfaciendo el interés público? Sí, ok. Esas son las cosas que hay que ir pensando, que era lo que nos decía la licenciada. La nulidad por la nulidad no la podemos ver así, ¿verdad? Aplicando ese principio, y ahorita los casos en específico. Entonces tenemos un bloque de legalidad. Esto hay que verlo, lo que es los fondos públicos son escasos. Hay que hacer un buen uso de los mismos. Y dentro del ordenamiento hay un montón de normas que nos hablan de eso. El principio de gestión financiera en la ley de la administración financiera, de los presupuestos públicos, el artículo 4 de la ley de contratación administrativa, garantizar eficiencia y eficacia en la ley general de control interno, el principio de eficiencia de la administración que se deduce del artículo 191 de la Constitución Política, los artículos que le estaba mencionando a ustedes de la ley general de administración pública. Eso es un bloque de legalidad. No podemos decir que un artículo solo del reglamento nos va, lo tenemos que aplicar porque ahí está. Ya voy a pasar esto, ya la licenciada les habló del voto 998, ahí lo importante de este voto es que se dice que son los principios de la materia de contratación administrativa, tienen rango constitucional. Y ahí está el de eficiencia y de eficacia, pero se derivan un montón más. Hay una jerarquía de normas. Para los que no son abogados, sé que nos están viendo un grupo importante de médicos, enfermeras y otro tipo de profesiones que tienen que estar aplicando esto. Por jerarquía de normas tenemos en la cúspide la constitución política, abajo las leyes, abajo los reglamentos y al final tenemos los actos. En esta materia ya sabemos que los principios son norma no escrita, ¿verdad? Es una norma no escrita, pero que tiene rango de constitución política y que la misma Ley General de Administración Pública nos está diciendo que las normas no escritas de rango superior prevalecen sobre las de rango inferior. ¿Qué pasa cuando tengo ese problema de normas? ¿Cómo lo resuelvo? En este librito que yo les estaba comentando, que es este precisamente, se hace todo un estudio de la situación y hay un cuadro. Básicamente saqué algo, al menos en lo que nos interesa a nosotros hoy. ¿Qué pasa cuando me enfrento con un principio constitucional? Lo estoy enfrentando a una norma infralegal. ¿Cuál prevalece? Digamos, el artículo 65 al reglamento de la Ley de Contratación Administrativa. Prevalece, obviamente, que el principio constitucional. ¿O qué pasa cuando enfrento un principio constitucional, que son todos los de la Ley de Contratación Administrativa, con una ley? Ya es más complicado. Ya el asunto es un poquito más complicado. Entonces, la fórmula jurídica que hay para eso es se tiene que hacer una interpretación armónica. Eso es lo que hay que tratar de hacer. Y no sé si ustedes conocen la resolución de la Sala Constitucional, donde interpreta el artículo 74 de la Caja Costarricense del Seguro Social. La resolución precisamente que dice que podemos, posterior al acto de apertura, subsanar la morosidad patronal, ¿verdad? Fue un cambio, fue un vuelco total. ¿Cuántas ofertas estaban excluyendo en todo el sector público porque le debían 50,000, 60,000 colones, 70,000 colones a la Seguridad Social?
y se tenía que contratar ofertas más caras, 1, 2, 3, 4, 80 millones de colones. Yo vi una de 80 millones de colones antes de esto, y hicimos una resolución por principio de eficiencia y de eficacia. Era un contrato prorrogable, eso quiere decir 8 por 4, 32, eran 320 millones de colones que se iba a pagar más en solo un concurso. Y lo que se debía, creo que era Fodesaf, le debían 270,000 colones. Nosotros nada más le mandamos a prevenir, la empresa fue, pagó, y adjudicamos una empresa, con lo cual se cumplió el principio de eficiencia y de eficacia, y la institución se ahorró en el primer año 80 millones de colones. Y se cumplió en forma doble, porque lo que se debía, se pagó. Precisamente en esa resolución de Contraloría General de la República, lo que se hace es una interpretación armónica. Una interpretación armónica. Les recomiendo que se la lean. Es importante recordar por qué está este principio ahí en la Ley de Contratación Administrativa. Y es que cuando uno lee las actas de la Asamblea Legislativa, precisamente dice que el principio de eficiencia como objetivo de los procedimientos de contratación administrativa, la administración desplegará toda su actividad orientada a buscar la mejor alternativa para el interés público. Y ojo a esto, dejando en un segundo plano el cumplimiento de los requisitos formales. Y es que, ¿qué había pasado antes del 95? Y es más, y se los digo y soy sincero, ¿qué ha pasado el día de hoy? Porque hasta ahora es que está cambiando esto. ¿Qué fue lo que dijo la Sala Constitucional? La ley es un medio ¿para qué? Para alcanzar un fin público. Pero resulta que el medio se convirtió en un fin en sí mismo. Y nos olvidamos que estábamos comprando para construir una carretera, que era importantísima para que los agricultores pudieran sacar las mercaderías para poder exportarlas. O que el MOP haga un puente porque hay una población que puede quedar ahí en un estado de sitio, en abandono, etcétera. O que la Caja Costarricense de Seguro Social compre un medicamento. Entonces, por cuestiones tan pequeñitas, formalistas, nos traíamos abajo un concurso y decíamos, no, hay que excluir esta oferta, ya no tenemos oferentes, hay que volver a sacar, porque lo más importante era el formalismo. No, eso ya pasó. Pero vean que nos lo estaba diciendo el legislador desde 1995, y lo tuvo que recordar la Sala Constitucional, ¿cuándo? En el 2004, ¿y a quién se lo recordó? A la Contraloría. A partir de ahí, lo dijo muy bien la licenciada Cortés, hay un antes y un después. Basta con leer las resoluciones de Contraloría para decir, están aplicando, en la gran mayoría de resoluciones, el principio de eficiencia y de eficacia. Hay un principio de legalidad que cumplir, pero recuerden lo que les estaba diciendo. No lo puedo leer como principio de literalidad. ¿Cierto? Hay que verlo con respecto al bloque completo. Y es que a veces uno siente que a la gente le da miedo hacer un acto motivado donde puede salvar una empresa. Es más fácil decir, queda excluida porque me incumplió con esto, no hacen un esfuerzo mayor, no les gusta motivar, y básicamente uno siente que pasa esto. Siente que está pasando eso. La legalidad es para cumplirla. Ahora sortearemos quién. Claro, pero ese acto motivado a la gente no le gusta hacerlo. Pero si se hace con respecto al ordenamiento jurídico, amparado a lo que me dice el artículo 4, a lo que me dice la resolución de la Sala Constitucional 14.421, a lo que había dicho la Sala también en el voto 9998, en el artículo 4 de la Ley de Contratación, etcétera, podemos hacer perfectamente una buena motivación y salvar muchos procedimientos. Vean que ya la licenciada Cortés les habló del voto. Básicamente, palabras más, palabras menos, señala, bajo esta inteligencia, todos los requisitos formales dispuestos por el ordenamiento jurídico para asegurar la regularidad o validez de los procedimientos de contratación,
el acto de adjudicación, el contrato, etcétera, etcétera, deben también procurar la pronta satisfacción del interés general a través de la efectiva construcción de las obras públicas y la prestación de los servicios públicos. Consecuentemente, no pueden transformarse en instrumentos para retardar la prestación eficiente y eficaz de los servicios públicos. Es decir, la sala está diciendo, me convirtieron el medio, que es la ley, que es el procedimiento, en un fin en sí mismo. Y lo están cogiendo o lo están asumiendo para retardar la prestación eficiente y eficaz de los servicios públicos. Síguese de lo anterior, que las formas propias de los procedimientos de contratación, así como los recaudos de carácter adjetivo que establece el ordenamiento jurídico para la validez y eficacia de un contrato administrativo, debe interpretarse de forma flexible, en aras del fin de todo contrato administrativo, sin descuidar, claro está, la sanidad y corrección en la forma en que son invertidos los fondos públicos. Hay un caso donde la Municipalidad de San José había sacado un procedimiento, lo publicó en Gaceta, pero no le puso el nombre de licitación pública, pero estaba cumpliendo el principio de publicidad. Se habían equivocado, le habían puesto, creo que lo habían rotulado como licitación, creo que era por registro o restringida. Cuando eso llegó a refrendo a la Contraloría se dio cuenta y dije, ay, me equivocaron el procedimiento. Digamos que hubo un perjuicio en cuanto tal vez a plazos, ¿verdad? A plazos, pero ningún oferente se quejó. Y lo más importante era que el principio de publicidad sí se había cumplido. ¿Qué fue lo que hizo? En buena teoría la Contraloría aplicó en forma flexible el principio de eficiencia y de eficacia y salvó el procedimiento. Salvó el procedimiento y hizo una convalidación del acto, hizo un saneamiento del acto y le otorgó el refrendo. Yo les aseguro que si eso hubiera sido antes del 2004, ese procedimiento lo hubieran anulado con toda la tramitología que eso implica y la municipalidad tenía que haber sacado otro nuevo concurso. Pero eso es una aplicación del principio de eficiencia y de eficacia. Esto ya lo había leído la licenciada. De aquí me interesa en el último párrafo. En todas las etapas de los procedimientos de contratación prevalecerá el contenido sobre la forma. En todas las etapas. Vean que ahí está metido todas las personas, no solo los abogados. Ahí está metido, digamos, en la caja comisiones médicas. Están metidos en la parte administrativa, ahí siempre en la parte administrativa hay un grupo de administradores, de economistas, de otro tipo de profesionales. En todas las etapas de los procedimientos de contratación prevalecerá el contenido sobre la forma. Este es el caso que les hablaba, era unos equipos de odontología. Hay una laguna, en la ley hay una laguna. El acto de adjudicación se había dictado antes del nombramiento de la ministra de Ciencia y Tecnología, pero que eso había sido muchísimo antes del nombramiento de ella. Pero cuando llega a Contraloría, refrendo Contralor, lo rechazan porque hay una prohibición, ¿verdad? Porque precisamente el apoderado legal de la empresa adjudicataria era familiar de la ministra, pero el acto de adjudicación se había dictado muchísimo antes de que se supiera que ella iba a ser ministra. Yo diría que eso es una prohibición sobreviniente. En la resolución que la pueden conseguir, ese es el número, la Contraloría viene y hace precisamente una resolución donde dice, en conclusión, la mejor interpretación posible en un caso en el que la normativa no es clara sobre el alcance de un artículo que limita derechos fundamentales, como lo es la libertad de comercio, es aquella de corte garantista, que no amplíe la prohibición más allá de lo expresamente dicho por el legislador. Esto, por supuesto, en armonía con la finalidad perseguida por el régimen de prohibiciones. Entonces ven cómo la Contraloría ha venido aplicando todo ese tema. Claro, cuando la caja le dijo, mire, es que son 500 equipos odontológicos que van a las zonas rurales del país. ¿Cómo no me va a refrendar esto, verdad? Se hace todo un análisis y posteriormente viene esta resolución
y obviamente que se logró el refrendo. Jenny. Esta es importantísima, subsanación. Yo creo que ya la mayoría lo conocemos, pero hay un artículo en específico, no sé si es el 81 o el 83, que dice que la consecuencia jurídica de no atender en el plazo otorgado una subsanación es la exclusión. Entonces imagínense ustedes que al menos en la Caja Costarricense del Seguro Social puede ser que se dicte un acto de adjudicación, que se haga el análisis y mientras lo conoce Junta Directiva puede tardar tal vez un mes o mes y medio. Recuerdo un caso que me tocó a mí en específico donde a una empresa se le había pedido un subsane, se le dieron 5 días. Resulta que cuando yo veo el expediente de previo a que lo conociera Junta Directiva, ya estaba el subsane ahí. El oferente había tardado 9 días. Pero vean que yo apenas lo estaba viendo para elevarlo a Junta Directiva. Ni siquiera lo había conocido y de aquí a que lo agendaran se podía llevar 2 semanas más. Ese subsane significaba, estaba ahí, estaba en destiempo, pero ese subsane le significaba un ahorro a la caja de $300,000. Y si ese contrato era prorrogable, multiplíquelo por 4, $1,200,000. Entonces vean lo que me dice la resolución. En este sentido, nótese que la norma emplea el término oportunamente respecto al momento en que se subsana la prevención, a partir de lo cual se interpreta, vuelve la palabra interpretación, que si bien es cierto el oferente debe cumplir y sujetarse al tiempo que se le concede para subsanar, lo cierto es que si la información se presenta en destiempo, en ese caso lo presentaron en destiempo, creo que fueron 2, 3 días, pero de forma oportuna, entendido oportuna como antes de haberse realizado estudios esenciales para determinar la recomendación y posterior adjudicación, puede entonces, según se valore para cada caso en particular, que la remisión se considere oportuna y que por ende no se amerita la respectiva descalificación de la oferta. ¿Ven cómo estás aplicando a la Contraloría el principio de eficiencia y eficacia? Lo que decía la licenciada Cortés, el principio de conservación de las ofertas. Y es que estamos hablando, perdón, pero a veces hablamos de millones de colones. Y es que era muy fácil agarrar la norma y, como yo les decía, hacer un principio de literalidad. Eso es muy fácil hacerlo. No, aquí se exige hacer un esfuerzo mental y ¿a quién perjudico? ¿Será una ventaja indebida o no? ¿En qué me apoyo? Bueno, hay muchas resoluciones de Contraloría que han venido a cambiar todos estos temas. Aquí las conociendo, aquí las divulgando. Y estoy seguro que don Germán Brenes, cuando venga en la próxima charla que vamos a tener con él, que es precisamente la segunda parte de esta, nos va a traer cualquier cantidad de ejemplos para que ustedes empiecen a promoverlo y aplicarlo en cada una de sus administraciones. Yo les traía más ejemplos aquí, yo sé que se me pasó el tiempo, pero puede quedar la presentación, la vamos a poner en la página del colegio, y creo que ahora lo que resta es tal vez abrir un espacio para preguntas. Y Luis Fernando. Bueno, muchísimas gracias al licenciado Calvo Castillo por su intervención. Entonces queda ya muy